vamos a decirlo, a nosotros nos juega muy en contra el tema del tiempo, nos encantaría explayarnos, pero vamos a tratar de ser breves y concisos en esta nota, en la cual tenemos como invitada a Ana Sisti, que es profesora en sordos, terapeuta del lenguaje y doctora en gestión y planificación para la calidad educativa. Básicamente lo que vamos a hacer es analizar la educación en tiempos de pandemia. Ana, te saluda Fernando Costagle, Matías Heck y Claudia Durán. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, bien. Ana. Muy bien, Ana. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es todo lo que ha pasado con una pandemia que nos ha atravesado. ¿Cuál es tu evaluación de la presencialidad? Y lo vamos a decir así como es, ¿no? La bimodalidad, porque hoy no se puede hablar de presencialidad absoluta, por más que se hable de esto y mucho en la provincia de Mendoza, cuando tenemos burbujas que mientras unos están en el aula, otros están en la casa, ¿no? Exacto. Bueno, creo que ha sido un desafío muy grande porque creo que todo cambio requiere todo un proceso y acá no hubo como un proceso, sino fue como la situación de la adversidad que nos empujó a una situación distinta a la que muchos y muchas no estábamos quizás acostumbrados o preparados, ¿no? para pasar o migrar tan abruptamente a una situación de proceso de enseñanza y aprendizaje diferente. Pero creo que también en este proceso se ponen sobre la mesa la discusión de aquellos puntos o aquellas situaciones en las que realmente se requiere la presencialidad y aquellas otras situaciones que pueden ser mediadas también a través de la virtualidad. Creo que son las situaciones que se han puesto como en gran discusión. Uh-huh. Y también creo que en todo proceso, como proceso en sí mismo, lleva toda una etapa de adaptación, de conocimiento a esto nuevo, de poder prepararnos y formarnos en una situación a la cual no estábamos, como dije al principio, acostumbrados ni preparados totalmente para esta situación, ¿no? Uh-huh. Ana, yo quiero por ahí avanzar un poquito más allá de los alumnos, digamos, en situación tradicional o normal, por así decirlo, que asistían hace un año y medio de manera habitual a sus aulas. Digamos, ¿y qué pasa con los chicos que tienen tal vez alguna otra patología, alguna complejidad en cuanto a la salud, siendo que vos sos profesora de chicos hipoacúsicos, sordos, que tienen alguna complicación inclusive para el estudio? A ellos se les ha dificultado aún más el aprendizaje, ¿no? Creo que la mayor dificultad en todo esto es la adaptación a lo nuevo, uh-huh. Porque en el caso particular de las personas con algún tipo de discapacidad auditiva o personas sordas, a través de las plataformas con videollamada, con ese uh-huh. tipo de herramientas, no existe la gran dificultad, quizás uh-huh. sí para lo específico en relación a la oralidad y al trabajo de la oralidad, y esto todo depende de, no es solo el proceso en sí de enseñanza y aprendizaje, sino el contexto que con esto lleva, ¿no? Uh-huh. El tema de el apoyo en las casas y en las familias, porque en esto también es muy importante el contexto, ¿no? Uh-huh. Las familias que tuvieron que dedicarse muchísimo más al tema de acompañamiento de sus hijos, y quizás descuidando también su propio trabajo, porque en eso también tenemos que tener esta mirada de que las familias no es que dejaron de trabajar claro. para ocuparse de esta otra tarea, sino poder adecuar estas situaciones, uh-huh. a eso también sumarle todo lo que tiene que ver con la conectividad, que no es menor, porque una videollamada con una excelente conectividad es una situación, y con una conectividad complicada es otra situación, ¿no? Sobre todo en personas sordas que requieren del uso de la lengua de señas, o en personas que requieren un trabajo de articulación y de audición diferente, donde si la conexión no es buena, este proceso se ve complejizado. Uh-huh. No sé si lo estoy explicando con claridad. Sí. Ana, frente a este también desafío de promocionar, y teniendo en cuenta que el Consejo Federal de Educación hoy va a estar hablando de este tema, de cómo va a ser la promoción, de cuánto conocimiento tienen que garantizar los chicos que han logrado aprender durante este año, hablando de los contenidos y este 70% que es el que ha fijado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y con este documento que se está presentando hoy.
Desde tu análisis, Ana, ¿es suficiente? ¿Está bien? ¿Es muy alto el porcentaje? Digo, los padres y las madres por ahí pretenden que los chicos obviamente estén 100%, ¿no? Pero también hay una realidad que nos ha pasado por encima, que es la pandemia. ¿Es posible y es necesario el 70 o es demasiado o es poco? Estamos hablando, yo entiendo que estamos hablando de un 70% de contenidos mínimos, no de la realidad. A ver, pre-pandemia el 70% era sobre una totalidad de contenidos donde habían contenidos mínimos y contenidos generales, ¿no? Claro. A partir de la pandemia ese análisis se redujo, se trabajó específicamente en los contenidos básicos indispensables. Entonces pensar en un 70% de esos contenidos básicos indispensables creo que en este contexto es como adecuado, ¿no? En un contexto donde los chicos no han tenido quizás la posibilidad de un acompañamiento sistemático, permanente, y donde esto ha oscilado en instancias de presencialidad en algunos puntos, a una virtualidad completa, a instancias de burbuja, como que este oscilamiento ha generado que esos contenidos mínimos y básicos requieran tener este 70%. Yo creo que está bien. En principio, habría que ver cómo se aplica en cada situación, porque tampoco se puede hablar generalizadamente, porque cada institución ha tenido formas diferentes de poder abordarlo. Entonces creo que está bien hablar en general de un 70%, pero hay que tener en cuenta las situaciones particulares, porque esto también va a permitir acompañar a aquellos que no han podido alcanzar ese 70% buscando estrategias y herramientas de acompañamiento personalizado para poder lograr llegar a ese punto, porque si no el desfasaje va a ser muy grande. Claro. Bueno, por eso también la apuesta grande del gobierno nacional para este retorno, y la apuesta es justamente que más allá de que sea gradual, con cuidado y progresivo, pero que sea la regla básica la presencialidad y tal vez no la excepción, pero que vuelvan la escuela del modo presencial para esta segunda mitad del año. Que en realidad, a ver, cuando uno plantea esto, ¿no?, de la presencialidad y es cierto que es tan adverso y tan incierto el contexto todo el tiempo, porque cuando uno piensa que todo ya va mejor, aparece una nueva variante, aparece una nueva ola, aparece una nueva situación que nos vuelve a poner en alerta desde lo sanitario, ¿no? Pero es tan importante para los chicos el contacto con un otro. Si uno entiende que el aprendizaje no es individual, sino que es colectivo, que se trabaja y se aprende con un otro, que quizás ese otro funciona como mediador y yo funciono como mediador también hacia ese otro, el aprendizaje se va construyendo de otra manera, y creo que eso es lo que quizás más se ha perdido durante todo el proceso de este distanciamiento y desde el inicio de la pandemia. Entonces, volver a lograr esto en los chicos, y sobre todo en estos procesos de aprendizaje tan importantes como son el aprender a leer y a escribir, y no es solo la mera copia, sino los procesos de comprensión y producción que lleva esto, se aprenden en esos contextos. Entonces es muy importante que vuelvan a aparecer instancias de contacto, instancias de presencialidad. Si bien obviamente lo ideal sería volver a pensarnos en un proceso anterior con instancias de virtualidad, sería lo ideal. Bueno, tenemos que ir en lo poco a poco y pensando en una bimodalidad, que creo que es lo que va a ser interesante poder propender a futuro, ¿no? Tal cual, que es eso que tanto insisten en decir y replicar, que esto vino para quedarse y va a ser el complemento también, ¿no? Que también le va a dar la posibilidad que ellos que necesitan ese refuerzo se pueda dar, no sé, tal vez por la virtualidad, reforzar los conocimientos, sería una opción, o aquel que vive mucho más lejos, que tenga la posibilidad de cursar de manera virtual. Digo, son los grandes desafíos que va a tener la educación de acá al futuro, y eso me parece que es en donde ustedes como docentes, como especialistas en esto, tendrán que trabajar. Y no entendía solo la bimodalidad desde esta cuestión como un recurso complementario, sino como una instancia de aprendizaje también. Porque hay quizás, lo que nos tenemos que replantear es la educación en general, ¿no? Sí.
qué contenidos requieren presencialidad y qué contenidos pueden ser mediados a través de la virtualidad. Creo que el planteo pasa por ahí, más que pensar la virtualidad como un soporte, de ayuda para aquel que necesita un refuerzo. Creo que la virtualidad tiene que ser planteada desde ese lugar, ¿no? Desde el poder analizar qué de los contenidos y cuáles de los contenidos requieren sí o sí presencialidad y qué contenidos pueden ser mediados a través de la virtualidad. Y esto implica una política educativa intensa desde la conectividad, desde los recursos, porque si no existe conectividad en todos los lugares y si no existe, estoy hablando de buena conectividad, ¿no? Claro, es imposible. Exacto, los buenos recursos es un ideal que estamos pensando que se transforma en una utopía. Tal cual. Muy bueno ese punto de vista. Ana, muchísimas gracias por la nota. Queríamos hablar con vos y me parece muy bueno y positivo tu análisis de la educación en estos tiempos. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Ana, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Ahí escuchábamos a Ana Sistik, profesora en sordos, terapeuta de lenguaje y doctora en gestión y planificación para la calidad educativa.